Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que organizamos la Asociación de aquí de la Facultad de Desarrollo como parte de las jornadas antifascistas que hemos organizado varias asociaciones políticas de la Facultad de aquí de la Universidad Autónoma. La charla de hoy recibe el título de Pervivencia del fascismo institucional. Creemos que es importante organizar este tipo de charlas de carácter y temática más antifascista, no solo porque en Europa el fascismo esté creciendo, no solo porque veamos que aquí en España también el fascismo cada vez se esté acrecentando más, sino que también en nuestro territorio más concreto, la Universidad Autónoma, pues también podemos apreciar cómo el fascismo, no de manera tan organizada todavía, tiene cada vez más presencia y más importancia, retirando propaganda de esta misma jornada. Nos han quitado todas las pancartas que hemos puesto en un principio, nos las están retirando. Que no contemplemos la cuestión antifascista como algo lejano, sino como algo cercano que nos toca muy de lleno también en la universidad. Recordar también que el fascismo hace no mucho, y Laia lo sabe, pues intentó organizar aquí en la universidad a través de Respuesta Estudiantil, que era una organización estudiantil ligada a la democracia nacional, una organización fascista aquí en el Estado español, y en cualquier momento lo pueden volver a hacer. Ahora mismo en Loba Social tenemos constancia que ya el año pasado intentó entrar Loba de hecho varias veces en la Universidad Complutense de Madrid, y ya está tanteando el terreno para organizar aquí un grupo de estudiantes fascistas en la Universidad de Autónoma. Entonces, por eso creemos que es tan importante organizar este tipo de charlas. Creemos que también es importante tocar la temática antifascista para contar un mito que aquí en la Facultad de Política se nos vende mucho, que es el de la transición. La transición como un acontecimiento fantástico en el que se concilian los astros y de repente aparecen figuras como Adolfo Suárez que de repente son capaces de resolver todo y cambiar de un día para otro de un régimen fascista a una democracia con las diferentes libertades y derechos. Precisamente hoy se va a tocar muy de lleno esta temática para recordar y desmontar el mito de la transición y para seguir señalando que los poderes institucionales pues siguen contaminados en gran medida de figuras que estuvieron relacionadas con el fascismo, o figuras que hoy en día pues, representan a la nación política más evidente. Para ello hemos traído a Paco García Cediel, un abogado que lleva ejerciendo, que estudió aquí en la Autónoma, en la anterior facultad que estaba al lado de la que hoy es Filosofía, y lleva ejerciendo desde entonces, si no me equivoco, 40 años por lo menos, algo menos quizás. Tiene mucha experiencia en su profesión y conoce muy de cerca los poderes, sobre todo el Poder Judicial, pero seguro que nos va a contar un montón de cosas interesantes. Y también, aparte de abogado, pues es un militante político muy comprometido, lo que también le dota de mucha experiencia para poder hablarnos de esta cuestión. Y ya no me enrollo más y le doy paso a Pablo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es decir, que a mí me parece muy importante hablar del pasado y también con una proyección de futuro, porque los pueblos que olvidan su pasado realmente pues, tienen un déficit y esto te lleva a la confusión. Y realmente, pues aquí lo que se ha creado es una enorme cortina de humo sobre todos los sucesos que tienen que ver con la transición. Y para empezar, porque hay que empezar desde algún lado, pues hay que empezar, no me voy a remontar a la noche de los tiempos, pero casi 1969, cuando Francisco Franco nombra sucesor a título de rey a Juan Carlos I, que es el padre del actual rey, como todos y todas sabéis, que juró acatar los principios fundamentales del movimiento. Es decir, que, sobre todo para la gente que estudia Derecho, no sé si esto se enseña, desde la época del franquismo, en vez de una constitución como tal, había una serie de leyes que se llamaban las leyes fundamentales, que se nombraban según el peculiar sentido que tenía el fascismo de elaborar las leyes, que eran las llamadas leyes fundamentales del movimiento. Una de ellas era la ley de sucesión, y se consagra la ley de sucesión porque siempre el fascismo planteó que el gobierno
de Francisco Franco era una especie de interregno que iba a tener una finalización en algún momento, se nombra a Juan Carlos I, criado a sus pechos, ¿no? Tampoco era el sucesor de la monarquía isabelina, sino es una persona que se lo llevaron para educarlo convenientemente o para educar, no sé cómo decir que este señor no tenía ninguna dificultad de aprobar asignaturas, como creo que no se escapara a nadie, no era un pensador de inteligencia en ningún caso, ¿no? Pero sacó una nota de las impresiones. Bueno, pues ahí se le nombra y este señor jura los principios fundamentales del movimiento, que es las únicas leyes que ha jurado, ¿no? Es decir, nunca se le ha sometido a ningún otro tipo de juramento y pues realmente esta es la ley que juró. Ya para avanzar un poco y aprovechando que hoy estamos a 28 de septiembre, decir que el día de ayer se conmemoró el 41 aniversario de los últimos fusilamientos en vida de Franco, que tuvieron lugar el 17 de septiembre del año 1975, en el que 3 miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico y 2 miembros de la organización ETA fueron fusilados por policías voluntarios el 27 de septiembre, ya digo, de 1975 en Madrid, Burgos y Barcelona, ¿no? A consecuencia de las protestas internacionales que hubo, incluso por parte del Papa, el Papa de entonces, que estuvo solicitando clemencia y la revocación de la pena de muerte, se convocaron algunas, pero no de estas personas que se llevaron a cabo. El sistema fascista congregó el 1 de octubre de 1975 una gran parada en la Plaza de Oriente. Las paradas de la Plaza de Oriente pues, estaban integradas por fascistas y también por personas que se les llevaba de los pueblos en autobuses, se les daba un bocadillo y algo de dinero para que conocieran Madrid, y todo eso también para relativizar el innegable éxito que tenía el fascismo. Cuando tienes dinero, pues eso son cosas que pasan, no puedes disponer del dinero de los demás, ¿no? Bueno, pues ahí el 1 de octubre, y consta, eso no hay más que consultarlo en el Google, el 1 de octubre del 75, se hace un acto de reafirmación del régimen fascista en contra de la ONU, que había protestado contra estos asesinatos basados en la legalidad, entre comillas, fascista, con lemas y pancartas tan edificantes como si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos, y gente licencia que se presume, este tipo de gente. Y ahí estaba Franco en el balcón, ya temblando el hombrecillo y tal, ¿no? Y Juan Carlos a su lado, refrendando de alguna manera esos asesinatos legales, legales según su propia legalidad. Esto tiene una relativa importancia simbólica. Alguien podrá decir que este señor era un demócrata de toda la vida, lo que pasa es que estaba transmutado totalmente por la figura de Franco, que tenía un plan para traer la democracia a este país, pero he aquí que el 18 de julio de 1978, es decir, Franco ya muerto 2 años y pico, la Casa Real sacó un comunicado conmemorando el glorioso alzamiento nacional y ese comunicado también podemos decir que fue un lapsus que tuvo el propio rey, o que la Casa Real sacó un comunicado a espaldas del rey, o cualquier argumento extraño para intentar justificar que Juan Carlos era un demócrata de toda la vida, pero que también en su momento pues, bueno, no tenía más remedio que alcanzar el poder, ¿no? Y también, y digo, me estoy centrando ahora al principio en la figura del rey porque es una importancia capital para mí con respecto a la continuidad. Tampoco hemos de olvidar que cuando Franco se estaba muriendo, ya sabéis que bueno, a Franco se le, bueno, no sé si lo sabéis, a Franco se le prolongó la agonía todo lo posible para que su muerte coincidiera con la muerte del jefe, el fundador del partido fascista, José Antonio Primo de Rivera, que también había muerto un 20 de noviembre, porque el fascismo en simbología se las
¿no? Puestas en escena, ya os digo que era fantástico. Bueno, pues el 14 de noviembre del 75, cuando Juan Carlos es jefe de Estado en funciones, porque el rey, porque Franco estaba en el lecho de muerte, firma el famoso y ominoso Tratado de Madrid, en el cual se entrega el Sáhara Occidental al gobierno de Marruecos, desoyendo y en contra de la resolución de la ONU que planteaba, no solo con respecto al Sáhara Occidental, sino que es un principio del derecho internacional, la descolonización de los territorios bajo el principio de la libre autodeterminación de los territorios coloniales. Se entrega eso y además se firman unos tratados secretos en los cuales se entrega al rey del gobierno, el famoso hermano mayor de Juan Carlos, al rey Hassan II, carnicero de tres pares de narices, se le entrega el control de la mayoría de los fosfatos del Sáhara, que era la fundamental riqueza que tenía el Sáhara, en un memorándum secreto que no se hizo público, pero que luego ha tenido acceso a todos los periodistas. Uno de los periodistas que planteó esto era de Interview y fue despedido, también es verdad, lo dijo. Y de alguna manera, pues para evitar terminar preso directamente y de aquí a Soto de Real, diré que en ese memorándum parece ser, que no lo he leído, que se señala que una parte de los beneficios de los fosfatos irían a pasar directamente al propio Juan Carlos como comisionista por la firma de un tratado que incumple las normas de descolonización del mundo. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Y esto hay que contextualizarlo, que en los años 70 hay dos elementos que son fundamentales que explican la llamada transición. La llamada transición se produce insisto, por la conjugación de dos factores. En primer lugar, la reconstrucción. Lo voy a decir no por orden de importancia, sino por orden de la importancia que yo muy subjetivamente también le concedo. Que posiblemente para la mayoría de los historiadores de la importancia sería antes, pero lo voy a decir primero así. La reconstrucción del movimiento obrero y popular, que en un momento determinado, tras el exterminio que tuvo lugar en los primeros años del franquismo, la guerra civil, la llamada guerra civil y el primer año del franquismo, el movimiento obrero se reconstruye de tal manera que cualquier, por ejemplo, esto es a nivel de económicas, ¿no? En los años 70, por la llamada crisis del petróleo que tuvo lugar en los años 70, cuando la mayoría de los países de Europa, la tasa de beneficio, la tasa de el porcentaje de la riqueza que correspondía a salarios disminuyó por efecto de todas estas políticas de austeridad derivada de la crisis. En el Estado español fue al revés. ¿Y eso por qué? Porque hubo un movimiento huelguístico muy importante en el cual la gente consiguió arrancar grandes conquistas al régimen sobre la base de la cárcel, de la muerte, etc. Existía un movimiento popular incontenible y también un movimiento en las nacionalidades que, como no se le escapa a nadie, es uno de los elementos problema irresoluble, como es evidente que podemos tener ahora mismo con el llamado conflicto de Cataluña, ¿no? Y por otro lado, sí que es necesario que el régimen se diera un lavado de cara a los planes de la oligarquía del Estado español y los sectores hegemónicos del capitalismo que iban en la línea de la integración en el espacio de lo que ahora es la Unión Europea y en su momento Comunidad Económica Europea, Mercado Común Europeo, bueno, fue cambiando según las razones. Y en ese sentido también, pues cualquiera puede consultar el gabinete de los famosos López, ¿no? Que estaba López Bravo, López Rodó, etc. Con un plan de estabilización estaba también ajustando en lo económico la economía del Estado español, que se basaba en un cierto porcentaje de autarquía, a una futura integración en lo que ahora es. Esos dos elementos hacen que, utilizando una frase de Lampedusa, que sale del Gato Pardo, una película que si no la habéis visto recomiendo, es preciso que algo cambie para que todo siga igual. De tal manera que
para hacer una transición controlada de tal manera que la hegemonía política y económica de los elementos del antiguo régimen, de los elementos del régimen franquista, que se habían enriquecido con el trabajo esclavo de la gente de los campos de concentración, con las concesiones de Franco, como ocurrió a Ania Ferrán, por ejemplo, lo digo porque es gente que ha durado bastante, preservar eso de tal manera que hubiera un sistema formalmente democrático, pero que simultáneamente se preservaran esos privilegios, ¿no? Como lo que está en el Consejo de Administración del IBEX 35, para hablar de excepciones familiares. Y entonces, desde ese punto de vista, se produjo una disyuntiva entre lo que se llamó la reforma y la ruptura. Y el poder chantajeó, filosófico del término, la población con un referéndum de reforma política, una ley de reforma política, según el cual formalmente el régimen se transmutaba con la muerte de Franco y daba lugar a un referéndum de reforma política que fue aprobado porque se planteaba en binario la disyuntiva, seguir con el régimen con las características que tenía o esa inhibición. La oposición, que estaba unida en la plataforma y en la Junta Democrática, que se unificaron, planteaban la creación de un proceso constituyente al uso, es decir, la constitución de un gobierno provisional, unas cortes constituyentes que elevaran una constitución diferente, es decir, lo que se llama la ruptura. Y la presión de los elementos del régimen hizo que lo que pasara fuera lo que pasó, es decir, y las consecuencias que tenemos son consecuencias que en un momento determinado se obliga al partido de la oposición que si quieren integrarse tienen que aceptar formalmente los parámetros fundamentales del sistema imperante entonces, cuya clave de bóveda era la propia monarquía elegida por Franco y también todos los elementos fundamentales que todo eso conlleva, condenando a la ilegalidad o el ostracismo a aquellas personas, movimientos, organizaciones que resistieron a eso. Y decir que a pesar de los programas y todos los estudios que se hacen intensamente desde el poder, embelleciendo el propio proceso de transición, uno de ellos fue históricamente, bueno, la mayoría sois muy jóvenes, creo que no lo habéis visto, pero es un programa que estuvo conducido, protagonizado por una periodista que se llama Victoria Prego, que sale de Tertuliano. Los tertulianos de aquí son como los sabios de Grecia de la antigüedad, saben absolutamente de todo, pueden hablar absolutamente de todo. Y Victoria Prego pues es una asidua de eso, una señora que, por otro lado, su hermano, que es magistrado emérito del Tribunal Supremo, a su vez es el presidente de la Fundación Francisco Franco, que hasta el día de hoy siempre ha recibido subvenciones con cargo del presupuesto del Estado. Es como si en Alemania hubiera una fundación que se llama Adolfo Hitler, que estuviera recibiendo subvenciones hasta el día de hoy del presupuesto general del Estado alemán. Pero bueno, nosotros somos una democracia avanzada y tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, pues decía que, por ejemplo, sobre esta transición, efectivamente hay gentes, colectivos, organizaciones y territorios que resisten esa reforma. Y frente a esa resistencia, pues da lugar a una ola de represión efectuada por parte del propio poder y de las fuerzas parapoliciales de los fascistas, amparados por el propio aparato del Estado, ¿no? Había una frase que se acuñaba en la transición que es de día uniformado, de noche incontrolado, que venía a resumir el sentimiento popular con respecto a este tipo de actuaciones. Por ejemplo, el periodista Alfredo Grimaldos, en un libro que se llama La sombra de Franco en la transición, él tiene documentado, él particularmente, más de 100 casos de
personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o las fuerzas parapoliciales, los fascistas, teniendo en común esos 100 casos que o bien los asesinos estuvieron en la más absoluta impunidad, o bien en aquellos casos más sangrantes, de más impacto para la opinión pública y para el pueblo, se les juzga, pero luego se busca algún tipo de subterfugio para que salgan de los sitios, del estilo de, por ejemplo, los asesinos de los abogados de Atocha de enero del 77, pues se les dan permisos para que se puedan fugar, ¿no? Como Leopoldo de Tejada, que se le da un permiso a una persona condenada por 5 asesinatos, se le da un permiso penitenciario, se fugó y se va a Bolivia, no se volvió a saber nada de él, o Antonio Ellín, que disfrutó de un permiso penitenciario, que es un personaje, es el asesino de una chica que se llama Yolanda González, que fue asesinada en 80, creo, recordar, no lo tengo de memoria, fue asesinada, fue secuestrada y asesinada por este señor, miembro del partido fascista Fuerza Nueva, que apareció muerta, ¿no? Bueno, este hombre fue juzgado, se le dio un permiso penitenciario, desaparece y andando el tiempo, que el año pasado, sin ir más lejos, sale que el señor Ellín no solo se fue de Rosita, sino que además se ha cambiado el apellido, en este momento se ha cambiado el apellido, y regenta una empresa que asesora informáticamente a la propia policía. Es decir, que el poder le ha premiado por los servicios prestados, bueno, yo soy muy desconfiado, le ha premiado por los servicios prestados al Estado en las cloacas, como dijo Felipe González, dándole un puestecito para que tenga una buena vejez este hombre, cuando realmente todo sea por la nación. Esto es un poco la cuestión que hay. Decía que Antonio Grimaldo tiene documentado más de 100 asesinatos producidos por el Estado y por sus cloacas. En realidad hay bastantes más, es decir, un periodista individual documenta eso, pero hay muchos más casos japoneses. Este es un poco el contexto en el que nos movemos en la llamada transición, que lógicamente, como no se le escapa a nadie, tuvo el apoyo necesario de las fuerzas mayoritarias de la izquierda, ¿no? El PSOE y el Partido Comunista. El Partido Comunista, en un momento determinado, a cambio de su legalización, apareció con una bandera borbónica, incluso durante varios años ejerció de policía de los movimientos populares, cuando alguien salía con una bandera republicana en el propio servicio del Partido Comunista, que los movimientos populares es el que se encargaba de hacérselo quitar o darnos de hostias en el caso de que siguiéramos con una bandera tricolor, siguiéramos intentando manifestarnos con una bandera tricolor. Pero aparte de eso también se produjo un suceso muy curioso en todo el debate sobre la entrada del Estado español en la OTAN, en la que el Partido Comunista de España, con Santiago Carrillo a la cabeza, plantea que la consigna OTAN o base fuera es errónea, por cuanto podría haber personas que estuvieran en contra de la OTAN y no de las bases norteamericanas en el territorio del Estado español. ¿A qué obedecía eso? A que el Partido Comunista, a cambio de su legalización, firmó unos pactos, que son los pactos de la Moncloa, que tuvieron una parte económica y una parte política. La parte económica, que es un enlace con lo que yo decía de la lucha obrera de la transición, planteaba la contención salarial y disciplinar a la clase trabajadora para evitar que sus reivindicaciones excedieran de los intereses del propio capital, de lo que se llama, lo que se ha dicho siempre, ¿no? La contención salarial, ¿no? Al final, cuando se produce una crisis económica, pues parece que son los trabajadores que piden demasiado, los culpables de esas crisis. Bueno, pues esto es un poco nuevo. Y por otro lado había una parte política que era la aceptación de todos los principios fundamentales que había, entre ellos las bases norteamericanas, porque tenían mucha importancia por la adscripción del Estado español
a los intereses norteamericanos en los años 50, cuando, estando el régimen fascista español absolutamente aislado, vino aquí el general Eisenhower a abrazarse con Franco, a firmar el Tratado sobre las Bases y de alguna manera consiguió evitar el aislamiento del fascismo, de tal manera que se fue homologando como una especie de anomalía dentro del sistema occidental, pero tampoco anomalía dentro del propio esquema de aliados de los Estados Unidos, ¿no? No sé qué presidente dijo respecto a un dictador latinoamericano: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Pues, Estados Unidos evidentemente sabe realmente de qué se está hablando, no de zarandajas como derechos humanos, etcétera, que no dejan a gente como nosotros, sino del poder económico, que es lo que realmente les interesa a los que lo dejan de votar. Y desde ese punto de vista llegó a tal grado la fidelidad del Partido Comunista con respecto a los llamados pactos de la Moncloa, que llegaban a plantear que podía haber una persona que estuviera en contra de la OTAN, pero a favor de la base norteamericana del corazón. Claro, eso cuando se sacaron encuestas, lógicamente había más gente que estaba en contra de la base, aunque solo fuera porque cuando se emborrachaban los soldados norteamericanos hacían ruido y molestaban a los vecinos, que incluso los que estaban en contra de la OTAN, que eran ampliamente mayoritarios en ambos casos. Y entonces ese argumento se les cayó con un castillo de naipes. Y la reasunción de la bandera tricolor por parte del Partido Comunista, de sus herederos, en lo que es Izquierda Unida, arranca de la época de Urdanita, que es bastante posterior al periodo de la transición. Por cierto, que ya el Partido Comunista en aquel entonces, los últimos años del franquismo, una apuesta muy decidida por la llamada política de reconciliación nacional, que venía a consistir en que los torturadores y los torturados se abrazaran y se dieran fraternalmente la paz, que llevó a que la estructura de abogados del Partido Comunista de España, en los asesinatos de septiembre de 75, prohibieran a sus militantes abogados asumir la defensa de estas personas, puesto que estaban empleando en la lucha armada. Y entre las personas que prohibieron a los abogados asumir esa defensa, fue doloroso para todos los abogados que entonces tenían el carnet del Partido Comunista y que querían contribuir a la defensa de estas personas, porque podéis imaginar cómo eran los tribunales de entonces, aunque ahora entraré a eso. Pues estaba una joven entonces abogada, muy prometedora, que luego fue jueza y actualmente es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Esto simplemente para comentar y que cada uno haga. Y también decir que una de las culminaciones, que lo voy a pasar por encima de esto, de las culminaciones del proceso de transición es la llamada Ley de Amnistía del 77, una amnistía que nunca fue total, de todas formas eso se puede estudiar, pero que hay un artículo que viene a consagrar como una auténtica ley de punto final con respecto a todos los crímenes cometidos durante el pasado tiempo. Es decir, aquí no solo no hubo un tribunal de Nuremberg en el sentido que tuvo lugar en la Alemania nazi para juzgar los delitos, o en Francia, el primer ministro colaboracionista Laval fue fusilado y el propio Petén se le condenó la vida de detención a su edad, o no vamos a decir lo que ocurrió en Italia, que cogieron a Mussolini y le colgaron cabeza abajo en el Duomo, ¿no? En el Duomo de Milán, como un cerdo, pero realmente es que aquí también existe a día de hoy ese obstáculo para juzgar a aquellas personas que estando aún vivos participaron en los crímenes de la época fascista. Y citar, por ejemplo, a los personajes dentro del entonces Consejo de Ministros que firmó la pena de muerte del 17 de septiembre del 75, como son Rodolfo Martín Villa, un personaje absolutamente siniestro, pata negra del fascismo, aunque su padre decía no mala lengua, que era tipo personal de Durruti, pero debió tratarle muy mal, de un resentimiento familiar, o nunca superó el complejo de Edipo, una cosa así. Pero bueno, el caso es que este señor, que estaba detrás de todas las tramas negras durante la transición, termina siendo ya muy democráticamente
presidente de Endesa, termina estando en el Consejo de Administración de Sogecable, después de que las malas lenguas Sogecable, que estaba el país, la Cuatro, etcétera, etcétera, era la estructura empresarial que tenía. Después de que años antes pues había una bomba que tenía su firma, dicen las malas lenguas, que estalló en el país y que murió un trabajador, ¿no?, en la transición. Entonces, la causa del destino es que tú terminas siendo miembro del Consejo de Administración de un medio, aunque antes han mandado bombas, son las cositas de la transformación en demócrata de toda la vida de la gente. Bueno, este señor era ministro de Franco. Y luego está Utrera Molina, que también está perseguido en este momento por la jueza Servini de la justicia argentina y una petición de extradición para estas personas, que es el suegrísimo de Ruy Gallardón. Pues este que era muy progre con el alcalde, decía las malas lenguas, y cuando fue ministro de Justicia, poco pasaba la historia, o el peor ministro de Justicia, no sé, los últimos 100 años, más o menos. Es que hizo todo tipo de barrabasadas, de tal manera que hasta el propio Partido Popular lo tuvo que cesar porque ya se estaba pasando de frenada, ¿no? Y estas personas pues están plácidamente aquí, instaladas en el poder, bueno, saldrán del poder porque nunca se ha faltado de comer, ni cobran la pensión mínima, ni nada por el estilo, cuando fueron personas implicadas. ¿Con base en qué? En la parte de la ley de amnistía que planteaba el punto final para todas las personas que habían participado en los asesinatos, las agresiones, los crímenes de la época fascista. Y un ejemplo de estos es, y ya centrándonos en alguna cosilla, ¿qué pasó con la judicatura? ¿No? ¿Qué pasó con la judicatura de Franco? Porque cuando se ve la convulsa historia del siglo XX en Europa, se ve que con la caída de los regímenes fascistas, autoritarios, como se quieran definir, se produce una depuración de parte del propio aparato represivo. Se supone que el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, no hace falta ser de derecho para saberlo, ¿no? Son antes y de Montesquieu, y tiene una importancia capital, ¿no? Bueno, pues bien, en los últimos años del franquismo había un tribunal especializado en la represión de todas las conductas contrarias al propio sistema, que era el Tribunal del Orden Público, que se crea en los años 60 para sustituir aquellos tribunales que estaban juzgando este tipo de conductas hasta entonces, porque hasta los años 60 todas las personas que tuvieran una motivación política o que tuvieran una militancia política eran juzgados por tribunales militares especiales, porque el sistema franquista, que tenía un siniestro sentido del humor, planteaba que todas las personas que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana eran juzgados por lo que se llamaba la causa general de auxilio a la rebelión Es decir, como si quien hubiera dado un golpe hubiera sido la República y que no hubiera defendido la legalidad hubieran sido los alzados penales. Cuando se decide cambiar eso, se hace un tribunal que es el llamado Tribunal de Orden Público, que se supone que se encarga de reprimir este tipo de cuestiones, ¿no? Que sentencias buenísimas, ¿no? Me he traído una, voy a citar una, que es un señor que se llama Timoteo Buendía, que no le conocía absolutamente nadie, yo tampoco le conocía antes de empezar a empezar, ¿no? Que parece ser que este señor, cuando había bebido bastantes vinos, el 29 de septiembre del 63, cuando se iba a casa, empezó a dar gritos de "me cago en Franco". Entonces, este señor fue juzgado por el Tribunal de Orden Público y condenado a 10 años y un día de prisión por decir "me cago en Franco", ¿no? Entonces, le salió bastante caro a la justicia. Ese era el Tribunal de Orden Público. Evidentemente, el Tribunal de Orden Público, se lo estoy poniendo un poco como regla para que la gente se dé cuenta de cómo se juzgaba entonces. Se juzgaba a toda la oposición política y hay procesos mucho más famosos, pero no voy a extender sobre eso porque son cosas que proceso 1001, etcétera, etcétera, contra sindicalistas, que dio lugar a que muchos sindicalistas dieron los huesos en la cárcel de Carabanchel, gente que militaba en las organizaciones clandestinas de entonces, etcétera, etcétera. Pero
el Tribunal de Orden Público, que es a lo que yo voy, tal día como en 1977, el 5 de enero de 1977, para ser más exactos, el Boletín Oficial del Estado publica dos cosas. Publica la disolución del Tribunal de Orden Público y la creación de la Audiencia Nacional en el mismo boletín. ¿Y qué es lo que pasó en donde estaba el Tribunal de Orden Público, que es donde estaba la sede del Tribunal Supremo, en las Salesas, en el Palacio, en la Plaza de la Liga de Madrid, ese palacio tan bonito, ¿no? Pues que llegaron los trabajadores y tal, se quitaron el Tribunal de Orden Público y pusieron la Audiencia Nacional. Todos los jueces, magistrados, fiscales que estaban en el Tribunal de Orden Público pasaron a ser jueces, magistrados y fiscales de la audiencia, la muy democrática Audiencia Nacional. Una audiencia que es un tribunal especial que va en contra de un principio en derecho, perdóname lo que no sé de derecho, pero hay un principio que se supone, un principio democrático, que dice que todo el mundo tiene derecho a ser juzgado por un juez natural predeterminado por la ley, que hay un principio también que viene de la Ilustración que tú tienes que ser juzgado por un juez el que le corresponda por tu territorio. El juzgar a una persona de una manera especial, si tú cometes una acción contraria a derecha en Bilbao, que te juzguen en Madrid va en contra de ese principio fundamental, porque se supone que el juez de la zona podrá, por excepciones, contextualizar esa conducta según la realidad que hay en cada sitio. Esto no que tampoco que me crea tanto estas cosas, pero sí que es importante. El hecho de establecer un tribunal especial para juzgar determinados delitos, pues viene del Tribunal de Orden Público y se convierte en Audiencia Nacional, y es una anomalía democrática según todos los catedráticos estudiosos del derecho mínimamente independientes, que normalmente no son los del Estado español, aunque también hay algunos, pero que en ese sentido ha habido muchas quejas con respecto a eso. De la misma manera que se entiende una anomalía democrática establecer leyes especiales juzgando de distinta manera los mismos hechos en función de la intencionalidad política que se les supone o cuestiones de este estilo, ¿no? Lo he dicho suficientemente claro, o sea, quemar un cajero en Bilbao te sale mucho más caro a nivel penal que quemarlo en Logroño, porque se supone que el que lo ha quemado en Bilbao haciendo lo mismo lo ha hecho con una motivación política y que lo ha hecho en Logroño se presume que es un mero gamer, ¿no? Entonces, no se juzgan unos hechos, sino se juzgan las personas. Y viene a ser la Audiencia Nacional, aparte de la heredera del Tribunal de Orden Público, como venimos denunciando algunas veces con bastante escaso éxito, por lo que se ve, todas las personas que abordamos el derecho desde un punto de vista progresista, pues viene a ser un heredero del Tribunal de Orden Público y una anomalía democrática y una herencia del propio franquismo institucional, que es el primero que instauró la existencia del Tribunal Especial para la motivación política. Claro, el legislador, que no es tan tonto, que quiere preservar eso como un instrumento para sus propios intereses, pero no es tan tonto, lo que ha hecho ha sido intentar ampliar la competencia de la Audiencia Nacional a determinados delitos que afecten a más del territorio de una comunidad autónoma para intentar enmascarar su propia naturaleza represiva. Y esto también tiene su importancia porque tiene bastante, mediáticamente tiene bastante repercusión, cuestiones, por ejemplo, como la trama Gürtel, o cuestiones como el blanqueo de capitales que afecten a varias comunidades autónomas. Pero la esencia e inicio de la Audiencia Nacional y la función fundamental por lo que está instaurada y por lo que no está instaurada ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Italia, ni en Alemania, ni en ningún otro sitio, ni siquiera en los Estados Unidos, es justamente para reprimir actividades de motivación política contra el propio sistema. Es decir, la misma causa que existía el Tribunal de Orden Público. Pero es que además de eso, los que fueron magistrados y fiscales, como os he dicho antes, pues gozaron, como decía Mayor Oreja, de una extraordinaria placidez en vida de Franco y después de la vida de Franco. Magistrados del Tribunal de Orden Público. José Hijas Palacios. Este señor se jubila en 1984, es decir, los
solo había muerto Franco, sino que ya estaba el PSOE en el poder, siendo presidente en funciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es decir, este señor no fue depurado por ser uno de los personajes que había participado en un tribunal represivo como el Tribunal de Orden Público, donde se extraían las confesiones bajo tortura y se utilizaba cualquier mecanismo. Si el abogado decía algo que no le gustaba, se expulsaba al abogado y se nombraba un abogado de oficio designado a dedo por la sala. Pues este señor pues sigue la Sala Segunda del muy democrático Tribunal Supremo. Termina en la Sala Segunda del muy democrático Tribunal Supremo. Enrique Amat, que también fue magistrado del Tribunal de Orden Público, también termina jubilándose del Tribunal Supremo, sin ningún problema. Y aquí hay otro personaje que es Francisco Mateu, que durante 9 años de existencia del Tribunal de Orden Público era muy trabajador este hombre, porque firmó todas las sentencias, las de Ponsartí, todas las sentencias, y no terminó el Tribunal Supremo porque en el año 1978 entra a cabo por su vida. Pero también tenemos a Antonio Torres Dulce, que terminó siendo presidente, era fiscal, que terminó siendo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. No terminó su vida, terminó su vida útil, luego se jubiló, cuyo hijo ha sido fiscal general del Estado con el gobierno de Mariano Rajoy, José Garralda y José María Riera, que terminaron también en el Tribunal Supremo, y Jaime Mariscal de Gante, que era una persona, un fiscal particularmente agresivo con todos los y las opositoras al régimen franquista, de tal manera que le llamaban el verdugo, y que su hija pues terminó siendo ministra de Justicia con José María Aznar, ¿no? Que, bueno, no voy a decir que se herede la culpa de los padres, pero esto también me sirve también para introducir una cuestión que puede ser polémica, que es que con independencia de estos datos, yo no puedo decir una charla todos los datos de todo un magistrado, pero sí que es cierto, y sobre todo las personas que alguna vez ejercéis el derecho, os vais dando cuenta de que a lo largo de la historia hay una serie de apellidos, ¿no? Como Luis Jarabo, etcétera, etcétera, que vienen pues de la época que entraron aquí con los nacionales en 1939, y hubo gente que ocupó la radio, hubo gente que ocupó viviendas, y hubo gente que ocupó los juzgados en los tribunales. Entonces, esa gente sacó el título porque decían que los expedientes de la Ciudad Universitaria, que es la Complutense, habían desaparecido, y les hacían un examen, decían los 20 y pico puntos de falange, y si se lo sabían, les nombraban licenciado en Derecho, ¿no? Entonces, todas esas personas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, qué casualidad, porque se supone que entra por el principio de igualdad de capacidad, en la dictadura terminaron siendo jueces y magistrados, y en la democracia también. Esto también es una cosa que dejo para la reflexión. Y decir que exactamente igual con respecto a la policía. Los cuerpos de seguridad del Estado, pero que estos Vox Populi no fueron depurados. Hay personajes muy siniestros como Billy el Niño, que, como se había pasado, él estaba especializado en la represión contra los estudiantes. A través de los infiltrados, identificaban a aquellos estudiantes más díscolos en la universidad, no solo del franquismo, sino durante la transición, los detenían, los torturaban, etcétera, etcétera. Este señor, como se pasó de frenada, es cierto que se termina excluyendo de la propia policía, contrario de los torturadores, porque este señor dice la gente que le conoció entonces, no le conocía con edad, pues que era un sádico, una persona que disfrutaba con eso, por lo cual sus andanzas eran especialmente espectaculares. Bueno, pues este señor es presidente de una empresa de seguridad que, no sé si lo saben, que para crear una empresa de seguridad es necesaria una autorización estatal, etcétera, etcétera. Es decir, que esta persona pues también ha tenido una tejedora, también está reclamado por la Corte de Justicia Argentina, junto con algunas otras personas. ¿Y qué es lo que genera esta cuestión con respecto a la policía? Es decir, el hecho de que no haya habido una depuración, porque lógicamente la gente por razones biológicas se va jubilando, de una determinada edad y se jubila.
que la policía sigue teniendo un modus operandi, y esto puede ser polémico, muy similar al que tenía en la época de la dictadura y de la transición, de tal manera que el único sitio de todo el planeta Tierra donde no se sabe que la tortura es una sistemática por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es el Estado español, porque el relator de la ONU de los Derechos Humanos, cada vez que ha visitado el Estado español, ha denunciado la existencia de una sistemática de torturas como un modus operandi de las propias comisarías. Es decir, no estoy diciendo que sea torturas con respecto a la gente que practique la oposición al sistema, por muy pequeño que sea, que también, es decir, gente que son sometidos a vejaciones y malos tratos por participar en manifestaciones, en movilizaciones, en huelga, en jornadas de huelga, etcétera, etcétera. Sino que, por ejemplo, el propio redactor de Derechos Humanos de la ONU dice que el maltrato hacia los extranjeros detenidos por problemas administrativos es también una sistemática en las propias comisarías. Es decir, reírte del detenido, someterle a vejaciones, a malos tratos, golpearle, que eso los tratos, bueno, hay casos que han salido, incluso de los Mossos de Escuadra de Barcelona, que ha salido cómo se maltrata a personas detenidas simplemente por su situación administrativa, por estar sin papeles aquí, ¿no? Ya es una anomalía desde mi punto de vista que una persona por una infracción administrativa sea privada de libertad, es como, no sé, una infracción de tráfico, es decir, aparcar el doble fila, ya es una anomalía, sino que encima tiene que soportar esa actitud de tortura. ¿Y por qué se produce eso? Porque yo no creo que yo creo que en todas partes cuestionadas, es decir, no soy tan ingenuo como para pensar que en otros países de Europa, por ejemplo, no se producen malos tratos en la comisaría, sino que aquí lo que pasa es que se premia a los torturadores, lo cual genera una doble sensación de impunidad, porque todas las personas que han sido miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o funcionarios de prisiones que han sido condenados por torturas, que conseguir una condena por torturas es más difícil que conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Río, es decir, una carrera de obstáculos, porque los jueces, estos jueces tan imparciales, que ya os estaba comentando, andan como locos para archivar ese tipo de causas contra la policía. Si consigues eso, el Estado les indulta, les asciende y les condecora. Y eso ha sido una sistemática desde la muerte de Francisco Franco hasta nuestros días. Todos los condenados por tortura, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que deberían haber sido apartados de la propia policía, son indultados, condecorados y ascendidos en esa mayoría de las veces. Lo cual viene a significar que el franquismo, o algo similar, podemos llamarlo, podemos buscar otro eufemismo, yo diría la sensación de impunidad sigue persistiendo a día de hoy. Y voy a terminar con la Constitución del 78, otro de los mitos, y con esto terminaré, lo tengo que explicar de alguna manera, o sea, voy a intentar ser lo más breve posible, pero lo tengo que explicar de alguna manera. Uno de los mitos de la propia transición es la Constitución del 78. ¿No? Decía Luis Eduardo Aute, que es un cantante, que una canción que se llamaba El grano de pus, que decía que la inteligencia es un grano de pus cuando el fin último de la razón es el ser fiel a una constitución, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué fue la Constitución? Pues le entrevista a un señor que se llama Gonzalo Ponte Ojea, se le entrevista en América Latina a un periódico de México que se llama La Jornada, y le preguntan si considera que la Constitución del 78 es un paradigma de la democracia moderna. Y dice Gonzalo Ponte Ojea, que había sido embajador en el Vaticano con el PSOE, y que lo mira el señor con una cultura muy enciclopedista, dice que en España ningún tratadista serio discute esta cuestión porque no existió un proceso constituyente democrático. En Italia y Grecia el proceso se adaptó a los principios de la democracia y hubo ruptura institucional en el sentido de suprimir la etapa anterior, y en cambio el predominio en el Estado español de las fuerzas católicas y monárquicas en España evidencia las anomalías en que se gestó la Constitución. Y dice,
que esos principios tendrían que haber supuesto la formación de un gobierno provisional encargado de realizar una transición del régimen anterior, la elección de unas Cortes por sufragio universal encargadas de redactar la Constitución, no como las que se eligieron, en la cual las fuerzas no monárquicas o que no aceptaban la monarquía no se podían presentar, y además se reservaba que el rey podía elegir una serie de senadores por designación real. Y tercero, que se realicen las elecciones con garantías de libre asociación, discusión pública de modelos o programas e igual acceso a los medios de comunicación. Estos requisitos no fueron respetados. Los procuradores de unas Cortes vigiladas por la Iglesia y elegidos a dedo por el rey y los líderes del franquismo se convirtieron en constituyentes sin serlo, ¿no? Esto lo dice otro catedrático, que es Lucas Verdú, que dice que, desde un punto de vista del derecho civil, perdóname los que no soy de derecho, que el pacto o contrato constitucional del 78 es, además de un fraude, un acto nulo de pleno derecho, porque es ilegal, porque yendo de la ley, pasando por la ley, la Constitución tiene un hilo conector directo con las leyes franquistas nacidas de una sucesión de actos ilegales, porque el régimen de Franco era ilegal, ilegítimo, porque se basa en un golpe de Estado inicial y una guerra contra la legalidad y legitimidad republicana. Se trata de una cadena de ilegalidades cuyo resultante no puede ser otra que la ilegalidad. Y que a ese trágala se llegó con el control del aparato estatal franquista ejercido durante la transición, con violencia, intimidación y dolo, que según el Código Civil son causas de nulidad de cualquier tipo de contrato. El propio Gregorio Peces Barba, que fue ponente de la Constitución por el PSOE, que luego era profesor de Derecho, luego fue rector de la Carlos III, bueno, ha tenido una carrera política muy dilatada, un hombre del Partido Socialista, un poco especialmente radical. Fue uno de los redactores del 78, afirmó que la ambigüedad con la que todo se había producido en la reforma no permitía saber si éramos o no unas Cortes constituyentes. Se evocaba la posibilidad de una reforma constitucional, pero no era el encargo específico de los electores y no se podía decir que habíamos sido elegidos para hacer una constitución. Es decir, son elegidos a consecuencia de un referéndum para la reforma política que tiene lugar en el año 77, es consecuencia de una ley de reforma política, que ya digo que se sometió a un referéndum en el cual la gente se le obligó a elegir entre eso o el fascismo puro y duro, Guatemala o Guatepeor, ¿no? Porque es el chiste del mismo. Sino que además no se les elige para eso. Además no se elige en un proceso democrático, puesto que está vedado a aquellas fuerzas que sean monárquicas del sector isabelino, porque los carlistas tampoco se les permitió. Esto es una batalla, pero tampoco se les permitió participar. Yo digo que les hubiera votado mucha gente, pero es la cuestión. Y el propio Eustaquio Galán, que es otro catedrático, afirma que esas Cortes no recibieron procesos constituyentes y que solo el pueblo y solo la nación puede conferir el carácter de constituyente a una asamblea que tenga como fin redactar una constitución. En la línea fascista, Federico Silva Muñoz, con intereses contrapuestos, denuncia que hay una especie de engaño, pues nunca la propaganda utilizada para promover el referéndum aprobatorio de la ley de la reforma política dijo que las nuevas Cortes que salieran puedan ser constituyentes. Es decir, que sí que existe un consenso claramente que de repente unas Cortes se convirtieron en constituyentes de Birlibirloquio, ¿no? Es decir, es como si ahora mismo las Cortes que están ahora mismo dicen: nosotros en vez de dedicarnos a legislar vamos a redactar una Constitución. Esto, según la teoría constitucional, no es válida y, de hecho, basta leerse el artículo 1 de la propia Constitución para darse cuenta que no ha habido un proceso constituyente. Esto es lo que decía el juez ya fallecido, el juez Navarro, que decía que estamos sin Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 1 dice que España se convierte, no me acuerdo si se convierte, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, es decir, se constituye a sí mismo. No hay un poder constituyente. Una Constitución tiene que tener un poder constituyente que constituya, válgame la redundancia, es difícil de explicar para la gente que no es de derecho, porque se
supone que si el poder emana del pueblo delega a una persona para que hagan algo, un mandato. No que de repente España, que no es ningún ente, es decir, ¿quién dice lo que es España? Decide vestirse de la bandera, ¿no? Y entonces, en esos momentos, me apuesto fascista y me levanto demócrata de todo el mundo. Esto es un poco la cuestión. Hay más personas que hablan de este tipo de cuestiones. Y producto de eso, y ya termino, o casi, dos artículos particularmente siniestros de la Constitución del 76. Claro, cuando te lo cuentan propagandísticamente, pues parece una cosa bastante normal, pero no lo es. El artículo 2 de la Constitución, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, que según Sacó de Bastida, Ceicedo, y según ha dicho el señor Oms, que ha sido miembro de la Generalitat de Cataluña, fue impuesto directamente por los militares, de tal manera que Jordi Solé-Tura, que también fue ponente de la Constitución, que escribe en sus memorias, ya fallecido, fue ponente a propuesta del PC, del PSUV, que cuando estaban redactando la Constitución llegó un mensajero con el nombre de los militares diciendo: el artículo 2 tiene que tener esta redacción. La Constitución española se fundamenta en la unidad de España como patria común indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y integra la indisoluble unidad de la nación española. Bueno, pues este artículo, que parece un anuncio detergente, ¿no? Por lo indisoluble, el divisible, ¿no? Pues este artículo, según dice, pues parece ser que fue redactado por la propia cúpula militar de entonces, que llegó un mensajero diciendo lo que tenía que poner. Lo clamaron tal cual, como ahora se puede hacer desde el rincón del vago, se puede hacer con el bueno. Y luego el artículo 8, que viene a complementar eso, que tiene las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y su ordenamiento constitucional. Es decir, que por la aplicación de estos dos artículos, si Cataluña sigue adelante en sus planes, supuestamente el ejército tendría derecho al golpe de Estado o cualquier cosa para evitar la ruptura, algo que también pues tiene sus bemoles y tampoco tiene mucho parangón con estos procesos que ha habido en nuestro entorno, como el referéndum de Quebec en Canadá o el referéndum de Escocia en el Reino Unido, o el muy democrática división entre Chequia y Eslovaquia, cosas de este estilo, ¿no? Y esto es una de las cosas que viene a plantear que la Constitución, por legitimidad y por el tutelaje de las fuerzas, no fue una Constitución como tal, porque no se basó en unas reglas de juego claras que permitieran democráticamente un debate para plantear qué futuro se tiene. El futuro que tenemos sigue siendo un futuro tutelado por los mismos entonces, o por sus herederos biológicos o políticos que tanto dan, y esto es lo que viene a dar la realidad actual. Y termino diciendo que se nos sigue diciendo, y en ese sentido, pues vuelvo a aludir a nuestros simpáticos tertulianos, que de repente, cuando llegan así, se han tomado, parecen como un carajillo por la mañana, cuando hay algún tema en las cosas de comer, como el derecho a la autodeterminación, los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, empiezan a dar lecciones a todos y a todas de democracia. En democracia hay que actuar de esta manera. La democracia consiste en estas cosas. Si la democracia fuera tan democrática, no nos tendrían que decir cómo no nos tenemos que comportar en democracia, ¿no? Hay una conocida mía, que con esto termino, que es una inmigrante, tiene asilo, venía de Zaire, ¿no? Y entonces me decía, Paco, hace años me decía, Paco, tengo un problema, porque yo salí huyendo de una dictadura y obtuvo asilo porque huía de una dictadura. Y ahora que supuestamente estamos en una democracia, me doy cuenta de que tampoco puedo decir lo que pienso. Pues esto es un poco lo que pasa con la democracia que tenemos aquí y con esto termino y estaré encantado de responder a preguntas, sugerencias. Gracias.
Bueno, si queréis hacer una intervención o lo que sea, decir que no estoy de acuerdo, tampoco me enfado tanto a veces. ¿El modelo territorial español tiene alguna influencia de estos matices fascistas en su distribución política administrativa? ¿El qué? ¿El Estado? Son políticas del Estado. Las comunidades autónomas, las provincias. ¿Lo que es esto o veis? ¿Eh? A ver, en la transición se planteó en la transición y en la Constitución había un debate porque había un movimiento de las nacionalidades del Estado español, de las nacionalidades históricas, por una autonomía. Una autonomía o un derecho a la autodeterminación, según los matices que tuviera cada cual. Derecho a la autodeterminación que incluiría en su caso el derecho a la secesión, el derecho a formar un Estado independiente. Decir que en la Segunda República se aprobó el Estatuto de Cataluña y el Estatuto del País Vasco justamente cuando empezó la guerra, ¿no? Y había un plan para establecer el Estatuto de Galicia, entendiendo como nacionalidades aquellos territorios que tenían una historia común, un idioma común, etc. En la transición se queda eso sin cerrar. Entonces hay unas alusiones muy genéricas y habla de nacionalidades y regiones, ¿vale? Sin diferenciar o sin especificar qué se considera nacionalidad para el marco constitucional del Estado español. ¿Qué es lo que pasó? Que para desactivar, es una opinión mía, pero bueno, creo que está bastante fundamentada, para desactivar los derechos de las nacionalidades, para desactivar el movimiento nacionalista, se estableció una doctrina que se llama la del café para todos, que significa dar autonomía a zonas que no la habían pedido nunca. Por ejemplo, La Rioja, ¿no? La Rioja, la única razón, si hay alguien de La Rioja, lo siento, porque con estas cosas siempre me puedo apagar, yo mucho respeto por La Rioja y ya está, ¿no? Pero La Rioja, la única razón que yo acierto a comprender para que sea una autonomía es para vender vino. Quiero decir que si pone denominación de origen Rioja, pues ya está, Rioja es Rioja, vino de Rioja, fabricado en la región de La Rioja. Pero allí nunca se ha pedido ni ha sido una nacionalidad, vamos, de hecho, el castellano surgió allí, no sé cómo explicar. El castellano, las primeras palabras escritas en lengua castellana son de ahí. Se trata de desactivar Cataluña, Euskal Herria, sobre todo Cataluña, Euskal Herria y también Galicia, de desactivar el movimiento nacional. Sobre todo porque en Euskal Herria la transición se impone en el Estado español, pero no en Euskal Herria. Es decir, en Euskal Herria la gente sigue resistiendo contra la reforma, ¿no? Con las consecuencias que tenga, las opiniones que tenga cada cual. Pero lo cierto es que la gente no trabajó con esa transición, es decir, no votó la Constitución cuando se produjo el referéndum de la OTAN. Cataluña votó en contra de la OTAN y el País Vasco también votó en contra de la OTAN. Es decir, todos los grandes acontecimientos políticos, el comportamiento de esos territorios ha sido diferente al del Estado español, ¿no? Entonces, la estructura que se ha generado a todos, equiparando el grado de autonomía que no tienen nada que ver entre sí porque no obedecen a la misma realidad, tiene que ver con ese intento, desde mi punto de vista, que se produce en la transición, de desactivar la posible secesión. Claro, lo que pasa es que también hay cosas, y por eso termino, que tienen sus consecuencias políticas, como son, por ejemplo, los deseos del pueblo catalán, al margen de lo que a mí me parezca, me pueden parecer acertados o no acertados. Los legítimos deseos de autogobierno del pueblo catalán, si son totalmente coartados por el Estado, pues lógicamente pues cada vez serán más independentistas, porque si tú, no sé cómo explicarte, si tú le estás diciendo, tú ya tienes cierta edad, le estás diciendo a tu familia que te puede llegar tarde a casa y te dicen que no, pues o no, llega un momento que o no sales de casa o te vas de casa, o te vas. Porque si no te estás dando ningún tipo de margen para tener tu propio desarrollo, pues tienes que decidir a doble manera. Entonces, pero vamos, la respuesta a tu pregunta, yo creo que la
damos por finalizada esta charla. Muchas gracias por haber venido y recordad que las formas antifascistas siguen todavía, que la charla mañana en la concentración de aquí, organiza el Salón de Arte de la Facultad de Filosofía, para hablar sobre la participación de la mujer en la realidad internacional. Muchas gracias. Ya, Pablo.